Buen día a todos. Iniciamos con nuestra última capacitación del día de hoy. Configuración y mantenimiento, nuestra sesión número 2. El día de hoy vamos a tocar los siguientes puntos: archivo del sistema, esquemas de datos, bitácora de operaciones y utilerías. Archivos del sistema. Los archivos del sistema son aquellos que se generan al instalar nuestro sistema de Compag y contabilidad. Estos archivos se utilizan para ejecutar la aplicación, los diferentes módulos, reportes y realizar la importación y exportación de datos. Principalmente los archivos que se generan cuando instalamos nuestro sistema son los ejecutables que se encuentran en la unidad C, archivos de programa, Compag, contabilidad. En esta carpeta van a estar los ejecutables del sistema. También se generan los ejecutables de servidor. Es nuestro servidor de aplicaciones. Los ejecutables del SDK. Y como ya conocemos, los ejecutables del ADD, que es la herramienta que viene incorporada en nuestro sistema. También se guardan los reportes, que son los archivos fuente de los reportes. Tienen la extensión .rpt y pueden ser modificados con el editor de reportes. Para que sea fácil ubicar el archivo fuente de los reportes de contabilidad, el nombre del archivo fuente es el mismo que se muestra en el sistema. Sin embargo, podemos encontrar un listado de reportes, el cual se localiza ingresando al menú inicio, todos los programas, Compag y contabilidad y en la carpeta de ayuda. Vamos a ir a inicio, todos los programas, Compag. Como yo tengo Windows 10, me muestra todo lo que está dentro de la carpeta de Compag, no lo divide por sistema. Dentro de Compag voy a tener mi listado de reportes. Listado de reportes de Compag y contabilidad. Es un HTML y aquí nos va a explicar cada menú de los reportes, qué reporte trae dentro de cada opción, qué es lo que nos va a mostrar y qué es lo que nos va a pedir en los filtros. La ruta por omisión de los reportes del sistema de Compag y contabilidad se guarda en C Compag empresas reportes Compag. C Compag empresas reportes Compag. Aquí voy a tener todo el listado de mis reportes que tiene el sistema por default. Si se fijan, viene el RPT y el RTW. El que va a leer el sistema es el RTW y el RPT es el código fuente. Es pregunta de certificación: ¿qué extensiones tienen los reportes? RPT es el reporte fuente y el RTW es el que va a leer el sistema o el que ya está compilado. La ruta para almacenar los reportes creados o modificados, o mis reportes que yo diseñe a medida, los voy a tener que guardar en la siguiente ruta: en C Compag empresas reportes Compag, en mis reportes.
¿Por qué? Porque dentro del sistema hay un acceso rápido para llegar a estos reportes. Por ejemplo, si yo diseñé un reporte a medida, lo tengo que copiar en esta ruta. Para el momento de irme dentro de mi sistema, abrir mi empresa, en el menú reportes, mis reportes, dentro de este submenú van a estar todos los reportes que yo diseñé a medida. Como bien sabemos, el sistema, de contabilidad tiene demasiados reportes y en ocasiones sí es para nosotros difícil podernos aprender de memoria qué es lo que hace cada reporte o cómo se va a filtrar. Para esto está el archivo que revisamos hace momento, que es nuestro listado de reportes. Nos puede llamar un usuario y consultarnos: necesito un reporte que me muestre tal información. Si nosotros abrimos este listado y nos ponemos a buscar los reportes que trae el sistema por default, vamos a encontrar dónde se ubica o cómo se llama y qué información muestra. Por ejemplo, vamos a revisar el reporte de balanza de comprobación. Está en grupo de reportes estados financieros. Su ubicación es menú reportes, estados financieros, balanza de comprobación. Este reporte que brinda la información necesaria para obtener los estados financieros básicos, que son estado de resultados, estado de flujo de efectivo y estado de origen y aplicación de recursos. Este reporte cuenta con acceso directo en la barra de herramientas y nos va a mostrar las siguientes columnas: cuenta, nombre, saldos iniciales deudor, saldos iniciales deudor, acreedor, cargo, abono, saldos actuales deudor y saldos actuales acreedor. Digamos que nos va a mostrar el saldo inicial, cargo, abonos y su saldo final. Nos consulta René Medina. En Windows 7 es Compact W, empresa, reportes, contabilidad, reportes, clientes. No, en Windows 7, Windows 8, desde Windows XP siempre se han almacenado en la unidad C. Compact, empresa, reportes, Compact. Sin embargo, esta ruta la pueden modificar en la instalación, pero por default esta es la ruta que siempre va a instalar el sistema. Muy bien, entonces retomando el tema, si no conocemos todos los reportes que trae el sistema, hay que tomar en cuenta nuestro listado de reportes para poder ver la información que va a mostrar, qué tipo de filtros voy a poder seleccionar en el reporte. Y en base a esto indicarle al cliente: mira, te puede servir este reporte o tal reporte te va a mostrar esa información. No me funciona. Perfecto, entonces aquí tendríamos que convencerlo o ayudarle, asesorarle en decirle: ¿sabes qué? El sistema trae estos reportes por default. Si no te sirve alguno, necesitamos crear uno a medida. Recordemos la sesión anterior. En la hoja electrónica con funciones contables podemos traer la información en una hoja de Excel, acomodarla de acuerdo a la necesidad del cliente para que muestre la información que él necesita. Si él no quiere hacerlo por medio de hoja electrónica, tendríamos que editar un reporte a medida. Los reportes se crean o se editan desde el editor de reportes. En el menú reportes, la última opción, editor de reportes, es una herramienta interna para poder hacer o crear nuestros reportes. Vamos a abrir un reporte de ejemplo. Quedamos que están ubicados en la unidad C.
Compact Empresas, Reportes Compact, y aquí van a estar todos mis reportes. Si se fijan, en este listado nada más me muestra los RPT porque son mi archivo fuente. Si yo quisiera editar un reporte o en base a este reporte diseñar una medida agregando campos, nada más tengo que venirme al menú reportes, editar reportes, abrirlo y hacer su edición. Claro, esto es por medio de programación. Se hacen las medidas necesarias, se compila el reporte generándolo en archivo RTW y se debe de guardar en la ruta de mis reportes para poderlo ver dentro del menú reportes, mis reportes, y aquí voy a ver el listado de todos los reportes que yo diseñé a medida. Dudas acerca de dónde se almacenan los reportes, dónde debo de almacenar mis reportes que diseñé a medida, y si me consultan qué reporte debo utilizar para que muestre tal información y no lo sé, también revisar nuestro listado de reportes. El sistema todos los sistemas tienen un listado de reportes. Actualmente el único sistema que no lo tiene es nóminas. Nos consulta Alberto Candela, ¿por qué los reportes del sistema no tienen el archivo RTW? Vamos a la ruta de reportes Compact. Por ejemplo, anexos del catálogo. Anexos del catálogo. Todos los reportes deben de tener su RTW. ¿Por qué? Porque el RPT es el archivo fuente. En base al archivo fuente se crea el RTW. Si no hay RTW, el sistema no va a poder leer los reportes, no va a poder mostrar la información porque no va a encontrar el archivo de ejecución, el RTW. Todos los reportes del sistema deben de tener el RTW. Es el que va a leer el sistema para mostrar la información. Si se fijan, debemos de tener RPT y RTW. Si vamos a editar un reporte para agregarle más campos, el que debemos de editar es el RPT con el editor de reportes, que está en el menú reportes, editor de reportes. Así es, dentro del editor de reportes, como les comentaba hace un momento, nada más vamos a ver los RPT, que son los que vamos a poder editar. Editando ya una vez el archivo, el reporte, vamos a tener que generar nuestro RTW para que se compile el reporte. Nos consulta Blas García, si el usuario los dañó o modifica, para recuperarlos deben instalarse nuevamente o hay forma de recuperar en sus formatos originales de otra forma. En este caso lo recomendable sería reinstalar el sistema renombrando la carpeta de reportes de Compact para que cree una nueva. Si tienes a medida, ya nada más será cuestión de copiarlos de la ruta de tus reportes a la carpeta de reportes nueva. Y si identificas tú qué reporte en específico es el que tiene el daño, lo único que tendrías que hacer es de la instalación nueva, copiar el archivo RPT y el RTW
a la instalación, de la instalación nueva a la instalación anterior, en dado caso que nada más sea un reporte, o también lo puedes copiar de tu equipo, claro, teniendo en cuenta que debes de tener la misma versión del sistema, por si ya hubo mantenimiento a los reportes, que esté actualizado ese archivo. Muy bien. Nos comentan, perdón, en dónde puedo localizar el archivo que tenías abierto, donde se visualiza mediante una tabla las funciones o características de cada reporte del sistema. Yo tengo Windows 10, se ubica en inicio, todas las aplicaciones, busco mi carpeta de comp aquí, listado de reportes, contabilidad, listado de reportes de comp aquí, contabilidad. Si tenemos Windows 7, lo vamos a ubicar en inicio, todos los programas, comp aquí, contabilidad, ayuda, listado de reportes. Este es nuestro listado. Sin embargo, también se almacena en los ejecutables del sistema, por si no lo tienen el acceso directo. Vamos a ir a archivos de programa, compact, contabilidad. Aquí está. Listado de reportes, CTI contabilidad. Está en extensión MHTML, es un HTML. Y desde aquí también lo podemos abrir. En dado caso que no lo encuentres en el listado, que está en inicio todos los programas, comp aquí, contabilidad, ayuda, listado de reportes. También lo puedes encontrar en archivos de programa, compa, contabilidad, listado de reportes, CTI contabilidad. Si no lo tuvieras en esta ruta, igual también lo podemos copiar de una instalación de la misma versión del equipo, de tu equipo en este caso, y pasárselo al cliente. Y desde aquí también lo podemos abrir. Nos comenta Alejandro Oliver, los reportes que son en Excel, ¿con qué Office son compatibles? Actualmente con 2010, 2013, 3264 bits, contabilidad no hay ningún problema. En algunos equipos ya se trae Office 2016. De las pruebas que se han hecho, se han ejecutado bien los reportes. En dado caso que haya algún error, con gusto les ayudamos a revisarlo. Nada más si tendríamos que reportarlo en soporte y darle su respectivo seguimiento. Pero en contabilidad no hemos tenido alguna situación con el Excel. En algunos reportes probablemente se encuentren con detalles que vienen siendo de verificación de contabilidad electrónica de estos últimos 4, porque trae otras macros, otras funciones. En dado caso que no jale información, también tendríamos que ver que en el ADD esté cargado los XML, porque como va y los busca en el ADD, y si no están, también en ocasiones no manda la información. En vez de demostrar la cantidad, pone asterisco o porcentaje nombre, y es porque en ocasiones también en el ADD no está el XML. Pero no debe haber problema con el Office. Como les comento, si les llega a marcar algún error con las versiones más nuevas, con gusto los apoyamos en soporte para tenerlo documentado y saber aplicar la corrección a los demás y compartirlo. Muy bien, dudas con los reportes, dónde se almacenan, qué archivos se instalan, cuáles son las extensiones de mis reportes, que es pregunta de certificación. Mis extensiones son RPT y RTW. Uno es el reporte compilado, RTW, y el otro es mi archivo fuente, .rpt. ¿Cuál es el que va a leer el sistema? Si estamos desde el menú reportes seleccionando mi reporte en específico, el que va a leer es el RTW. Si no existe, probablemente nos marque algún error.
Muy bien. Continuamos con nuestra presentación. También se generan los esquemas de datos. En la sesión anterior estuvimos viendo algunos ejemplos en el cargado y bajado de información, que es donde se usan los esquemas de datos. Y estos archivos son en base en Excel, son realizados en Excel, estructurado para indicar bajo qué formato o estructura será generado el archivo de texto con la información que almacena el sistema de contabilidad, para que lo exportes a un sistema externo o bien para leer la información proveniente de un sistema externo y cargarla hacia Compa y Contabilidad. Si nosotros bajamos nuestras pólizas, se deben de bajar con una estructura. Si desarrollamos herramientas externas por SDK o una herramienta que genere el TXT, o tenemos un Excel que genere el TXT, esa estructura con la que se crea el punto TXT debe de ser de acuerdo al esquema correcto que trae el sistema. ¿Dónde se ubican los esquemas? Se ubican en C, Compact, Empresas, Esquemas, en la carpeta Compact. Vamos a la ruta de C, Compact, Empresas, Esquemas, en la carpeta de Compact. Aquí vamos a tener todos nuestros esquemas. Este es nuestro esquema para bancos, cuentas bancarias, activos fijos, nuestro esquema para cuentas contables. Quedamos que el -NG significa nueva generación, que viene de versión Compact y Contabilidad, cuando ya fuimos SQL, desde la versión 1 en adelante, ya es nueva generación. Los que dicen -Win son de Compact Windows. Y aún se mantienen estos esquemas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener la decisión de, en vez de migrar empresa, que con hacer la conversión de empresa de Windows, de Compact Windows a Compact y Contabilidad, bajemos los catálogos y los carguemos en una empresa de Compact y Contabilidad. Entonces los catálogos en Compact Windows se deben de bajar, por ejemplo, los conceptos con este esquema. CT es _concepto_win. Para cuando nosotros lo carguemos en nuestro sistema, catálogo, configuración, conceptos, cargar, seleccionemos de qué configuración de datos viene. Si yo lo cargo con NG no lo va a reconocer, entonces yo tengo que decirle que es el de Win, para que me cargue la información y la almacene correctamente en Compact y Contabilidad. Por eso se mantienen los de -Win. Si no deseamos convertir empresa y queremos migrar catálogos y información, en bajar y cargar información tenemos que utilizar estos esquemas. Este es un ejemplo del esquema de datos, cómo se abre en Excel. Y vamos a ver este archivo del catálogo de cuentas en específico. Aquí está, CTS cuenta-NG. Lo vamos a abrir. Y aquí vamos a encontrar su tipo, nombre, longitud, formato y su alineación. Vamos a generar un archivo en texto del catálogo de cuentas. Bajar catálogo. Cuentas-prueba. Recuerden que cuando bajamos información tenemos dos opciones. Bajarla en TXT para que me genere mi archivo en texto.
proceso terminado con éxito, o bajarlo directamente en XLS, en Excel. Voy a ir a mi carpeta de la empresa, C-Compact Empresas, y aquí tengo mi archivo. Cuentas prueba. Si abro mi archivo en TXT, ¿qué estructura debe de tener? Por ejemplo, en código nos dice que tiene una longitud de 30 caracteres. Esa sería mi longitud de mis 30 caracteres. Los espacios en blanco no los toma en cuenta, pero el sistema ya sabe que debe ser 30 caracteres para mi código de cuenta. Después me dice que para el nombre hay 50. Hasta aquí tengo 30 caracteres. Un espacio en blanco. $30. Después tengo un espacio en blanco. Y de ahí voy a partir con 50 caracteres para el nombre. De aquí en adelante tengo que tener 50 espacios o 50 de longitud para poner mi nombre a la cuenta. Y así sucesivamente. Y cada campo debe de tener su respectivo espacio. Si no se tiene esa estructura al momento de cargar la información, no se va a poder cargar porque no estamos respetando cada espacio que nos dice el esquema. Muy bien. Esto en TXT la información sí es poco más difícil de poderla concentrar. Digamos en un bajado y cargado de pólizas. Si tenemos una herramienta externa que nos ayude a realizar las pólizas, pues esa estructura debe de ser de acuerdo al layout de las pólizas. Ctpóliza ng. Sin embargo, en Excel podemos ver la información con una estructura más visible, más amigable. Voy a abrir el catálogo de cuentas en Excel. Si se fijan, aquí nos lo divide por columnas, que si necesitamos nosotros editar es más sencillo, porque ya nada más cambiamos el nombre, cambiamos la cuenta, hacemos la edición y ya sabemos que cada columna va a ser el espacio que necesita el esquema. Ya no tendríamos que tener en cuenta o estar contando cada espacio en el TXT para poder editar correctamente mi archivo. Yo lo puedo convertir a Excel o exportarlo a Excel, perdón, para que me respete esta estructura y hacer mi edición correctamente. ¿Cuál es nuestra principal función de los esquemas? La información que se va a bajar o que se va a cargar tenga esa estructura para que el sistema la pueda leer. Si no la tiene, nos debe de marcar algún error y es ahí donde vamos a empezar a observar o a revisar a detalle ese error en específico que pudiera ser, algún campo que nos hizo falta.
o algún campo que está con un carácter con un espacio de más, por ejemplo. Muy bien. ¿Dudas con el esquema de datos? Aquí es nada más concepto para que sepan que existe el esquema de datos y qué es lo que va a hacer el esquema de datos. ¿Por qué es tan importante que el sistema lo tenga? Para el momento de bajar y cargar la información, venga y lea este esquema, lo compare, confirme que es correcto y nos cargue la información o la baje. Nos comenta Verónica Jiménez, si lo guardo en XLS me da automáticamente el formato. Sí, te lo debe de dar automáticamente. Muy bien, continuamos con nuestro siguiente tema. Antes de pasar al siguiente tema vamos a hacer un resumen en base a los archivos del sistema. Quedamos que los archivos que el sistema genera al momento de que se hace una nueva instalación son principalmente los ejecutables que se almacenan en la unidad C, archivos de programa compact, nuestra carpeta contabilidad, que son los ejecutables de contabilidad, nuestra carpeta de SDK, nuestra carpeta de servidor, nuestro servidor de aplicaciones, claro, nuestra carpeta de servidor de licencias y, como ya conocemos, nuestras carpetas de ADD. También tenemos los reportes, que son los que genera el sistema. Se guardan en compact, empresas, reportes, en la carpeta compact. Estos son los reportes que el sistema tiene por default. Quedamos que el sistema tiene un archivo fuente que es el .rpt y el RTW, que es el que va a leer el sistema. Siempre debemos de tener dos reportes. Bueno, podemos tener nada más uno, que este es el que va a ejecutar el sistema. Por ejemplo, si nosotros editamos un reporte a medida y lo compartimos con nuestro cliente, le podemos dar el RTW para que no tenga el fuente. Si le damos el fuente, también él lo va a poder editar, ya aquí ya es decisión. Y cuando yo haga reportes a medida, mi RTW y mi RPT los tengo que copiar en la carpeta C compact empresas reportes compact mis reportes. Esto para el momento de yo irme al menú reportes, mis reportes, pueda ver aquí los reportes que yo diseñé a medida. No está compilado. Muy bien. Yo aquí cerré el sistema para que leyera el nuevo reporte.
Lo que hice fue copiar un reporte que se encuentra en reportes compact a mis reportes y lo renombré como prueba. Cuando yo genere todos mis reportes a medida, se van a guardar. Se deben de guardar en mis reportes para que los leamos desde el menú reportes, mis reportes. Y aquí tengo ya el de prueba. Voy a hacer una copia nuevamente. Y quiero revisar si lo refresca al cerrar la empresa y abrirla nuevamente, o si es al cerrar el sistema completamente. Muy bien. Tenemos que cerrar el sistema y volverlo a abrir para que nos muestre el reporte de la nueva ruta. El nuevo reporte que copiamos en la ruta, perdón. Si cerramos la empresa y la volvemos a abrir, no refresca la información. Hay que cerrar el sistema y volverlo a abrir. Seleccionamos nuestra empresa. Y ya lo actualizó. Muy bien. Perfecto. Entonces el sistema nos crea nuestros reportes RPT y RTW. Y también nos genera los esquemas. Que se guardan en C, Compact, empresas, esquemas, en Compact. Y aquí es donde vamos a tener cada esquema de acuerdo a cada catálogo que necesitamos importar o exportar, que el sistema debe venir aquí y revisarlo. Si tenemos un daño en los esquemas, probablemente la información no se pueda bajar. Por ejemplo, que hayan editado el esquema o que se haya renombrado, el sistema no va a poder venirlo a leer. Para esto, igual que los reportes, cuando tenemos un daño podemos renombrar la carpeta, reinstalar para que cree una carpeta de esquemas nueva, o si tenemos la misma versión en el equipo, en mi equipo, y estoy dando asesoría a mi cliente, puedo copiarle la carpeta de Compact en la ruta que está instalada por default. No está muy pesada la carpeta, la de esquemas pesa 1 mega. Vamos a ver la de reportes qué peso tiene. Esta sí está pesada, 175 megas. Ah, perdón, pero tengo todos. Hice varias copias. 40 megas. Entonces, si ven que tarda mucho en hacerse el traspaso de la carpeta y tienen el instalador, nada más vengan, renombren las carpetas y reinstalen. Muy bien, continuamos con nuestro siguiente tema, que es la bitácora de operaciones. Este reporte es donde nos va a reflejar o nos va a almacenar, bueno, nos va a reflejar porque el almacenamiento lo hace en la tabla de generales, nos va a reflejar todas las operaciones cotidianas realizadas por los usuarios, como eventos o situaciones que ocurren de forma interna en el sistema: creación de póliza, borrado de póliza, ejecución de alguna utilería. Por omisión se encuentra desactivada. Cuando instalamos el sistema en una instalación nueva, la bitácora de operaciones está desactivada. Tenemos que activarla si es necesario que la utilicemos. Por seguridad, sí es recomendable activarla, ya que en ocasiones necesitamos monitorear las personas o nuestros auxiliares contables o nuestro personal de sistemas que no hagan mal uso del sistema, que no nos borren información o que quieran extraer información para llevársela, dependiendo aquí para la situación. Y el sistema trae esta opción, nuestra bitácora de operaciones. ¿Dónde se activa? Se configura o se habilita dentro de conexión, configuración de BDD. ¿Dónde se encuentra la conexión, configuración de BDD? En Windows 7 se encuentra en inicio, todos los programas, Compact Key Contabilidad. Y ahí vamos a tener nuestro acceso directo, conexión, configuración de BDD. Aquí en Windows 10 está en inicio,
todas las aplicaciones, comp aquí, conexión, configuración de BDD. En la primera opción, servidor comp aquí, es donde se debe activar. Bitácora de operaciones, estado, desactivar. Estado, activar. Vamos a activar nuestra bitácora de operaciones para nuestra instancia de compa y guardamos. Los cambios han sido guardados. La nueva configuración tendrá efecto hasta reiniciar el servidor de aplicaciones o el servidor en la consola del servidor de aplicaciones. Si nosotros activamos la bitácora y no reiniciamos el servidor de aplicaciones, todo lo que generemos dentro del sistema después de haberla habilitado no va a guardar la información. Por ejemplo, voy a abrir mi empresa, configuración y mantenimiento, voy a respaldar. Voy a borrar pólizas. Al momento de ir al menú de reportes, perdón, la bitácora de operaciones se encuentra en menú empresa, usuarios, reporte, bitácora, contabilidad en Excel. Yo ya la tengo activada, ya me deja ejecutar mi reporte y aquí me va a mostrar por filtros de acuerdo a la necesidad que yo quiera mostrar la información. Filtrar por fecha, póliza, usuario en específico, tengo rango de fechas, hora inicial, hora final, imprimir información de documentos, reportes, catálogos, por si nada más necesito de documentos, que no me despliegue toda la información, que nada más sea por documentos. Si yo selecciono póliza, me tengo que ir a la segunda pestaña, datos de póliza, y aquí decirle de la póliza inicial 1 a la póliza inicial 10, ejemplo, qué tipos de póliza quiero o necesito visualizar. Si yo selecciono usuarios, tengo que irme directamente a la tercera pestaña, datos usuario, y seleccionar mi usuario en específico. Supervisor, auxiliar contable 1, auxiliar contable 2, informática 1. Dependiendo del usuario que yo quiera ver la información que hizo, tengo que pasarlo hacia la derecha. Muy bien. Lo voy a hacer por usuario. Quiero ver nada más lo de supervisor, que fue con el que hice la eliminación y el respaldo de el respaldo de la empresa y la eliminación de las pólizas. Y ejecuto mi reporte. Me lo muestra en Excel. Sin embargo, está en blanco. ¿Por qué? Porque no reinicié mi servidor de aplicaciones. Por eso es importante el mensaje que nos mandó la bitácora perdón, al activar la bitácora de conexión comp aquí, conexión configuración de BDD. Recuerdan que me mandaba este mensaje, los cambios han sido guardados, la nueva configuración tendrá efecto hasta reiniciar el servidor. Si no lo reiniciamos, es lo que vamos a tener a detalle, no nos va a mostrar la información dentro del sistema. Vamos a reiniciar nuestro servidor de aplicaciones. Lo detenemos. ¿Está seguro que desea tener el servicio?
el servidor de aplicaciones, perdón, le digo que sí. Yo aquí lo tengo como servicio de Windows. Quedamos que lo podemos tener como consola en la sesión anterior o como servicio de Windows. Lo vuelvo a iniciar. Muy bien. Abrimos nuestro sistema. Una vez reiniciado el servidor de aplicaciones, va a guardar ya la información en la bitácora. Debe de guardarla correctamente. Voy a cargar mi respaldo anterior. Muy bien. Ahorita estamos con usuario supervisor. Muy bien. Estoy haciendo movimientos en la información que ya tengo, modificaciones en la información que ya tengo dentro de mi sistema, y quedamos que si necesitamos ver la información de lo que hace cada usuario, tendríamos que hacerlo desde el menú empresa, usuarios, reporte, bitácora, contabilidad en Excel. Por fecha, por póliza, por usuario. Y ya me muestra la información del usuario supervisor. ...25 de julio, día actual, a las 10:52... abrió la empresa de configuración y mantenimiento, restauró empresa. Si se fijan, es muy general la bitácora. Estaría padre que nos dijera restauró empresa de configuración y mantenimiento y que nos dé hasta el nombre del respaldo. Después cambió el tipo de póliza, creó póliza, borró causaciones de IVA, borró devoluciones, borró póliza. Nos va a guardar toda la información y podemos editar aún así. Si nosotros mandamos llamar por todos los usuarios, dentro de Excel podemos editar por qué usuario queremos revisar la información. Voy a cambiar de usuario. Voy a eliminar 3 pólizas.
y voy a generar un respaldo. Perdón, no tengo permisos. Si tengo permisos para la bitácora de Excel. Me voy a cambiar de usuario. Y vamos a ejecutar nuevamente nuestra bitácora de operaciones. Menú empresa, usuarios, reporte bitácora contabilidad en Excel. Voy a hacer nuevamente mi filtro por usuarios. Voy a seleccionar todos. Me muestra lo que hizo el supervisor, lo que hizo el auxiliar contable 2, la hora en específico. Y como les comentaba hace un momento, también podemos editar en Excel para decirle en específico un filtro. O desde aquí también decirle cuáles usuarios que necesito ver la información o quiero ver la información. Muy bien, imagínense que ya tenemos 5 años con nuestra empresa y teníamos habilitada la bitácora de operaciones. Tenemos 15 usuarios, 10 usuarios, 15 usuarios en promedio conectados diario, capturan pólizas, generan contabilidades electrónicas cada mes. Que tengamos captura de 300, 400 pólizas al día, la bitácora va a incrementar, va a guardar mucha información. Al momento de hacer las búsquedas en la bitácora, probablemente sea un poco más tardado o tengamos un peso en nuestra base de datos mayor. Para eso hay un mantenimiento de bitácora. Con esta herramienta podemos borrar la bitácora de operaciones realizados a partir de una fecha en específico, donde se encuentra en el menú empresas usuarios, mantenimiento a la bitácora de operaciones. Para visualizar la información de dicha bitácora se puede ejecutar el reporte ingresando al menú empresas usuarios, reporte bitácora, que es el que estábamos revisando anteriormente. Dentro de esta ruta, empresas, usuarios, tenemos nuestro reporte de bitácora de contabilidad en Excel y nuestro mantenimiento a la bitácora de operaciones. Como les comentaba hace un momento, si tenemos una empresa que ya tiene 4 o 5 años de captura, la información que almacena pues sí es mayor, porque tenemos de 10 a 15 usuarios, por ejemplo, se capturan de 300 a 400 pólizas al día. Nosotros podemos decirle o darle un mantenimiento a la bitácora para que conserve los datos o los registros desde una fecha en específico. Si yo aquí le digo que me almacene la información del 1 de enero del 2016 y proceso, todo lo que esté atrás de esta fecha lo va a eliminar. Como bien sabemos, anteriormente lo vimos en la sesión 1, los usuarios, perfiles, se guardan en la tabla de generales. Recuerdan que tocamos el tema en la sesión anterior, que eran las tablas que compartía contabilidad y bancos. Muy bien, la bitácora de operaciones o el registro de todas los movimientos que se hagan por cada usuario conectado
se va a guardar en la tabla de generales. Y aquí es donde viene el sistema a limpiar la información para que no esté pesada la información de nuestra empresa. ¿Cómo lo va a venir a ligar? Por los perfiles, los permisos que tiene, principalmente por el perfil. Va a venir y lo va a leer de la tabla para ir y darle el mantenimiento a la bitácora. Esto nada más será un comentario extra para que ustedes conozcan dónde se almacenaba la información. Sin embargo, la principal funcionalidad es conocer en específico los procesos que hace cada usuario, los movimientos que realiza dentro del sistema, conocer a detalle o un poco más a detalle si alguien nos eliminó información y tomar decisiones en base a eso. Si detectamos que, por ejemplo, yo soy el contador de la empresa y veo que mi información está mal al fin del periodo y tuve algún detalle con un auxiliar contable, luego voy a pensar de que probablemente esté haciendo algo mal, que me esté borrando pólizas o que esté cambiando información. Para eso podemos evitar todo esto, activar nuestra bitácora de operaciones y que se vaya almacenando toda esa información y poder tomar una decisión. Resumiendo, la bitácora de operaciones quedamos que se encuentra ubicada en en inicio, todos los programas, compa aquí, conexión configuración de BDD, aquí es donde vamos a habilitar o deshabilitar nuestra bitácora de operaciones. Recordando que en una instalación nueva siempre está desactivada. Hay que venir aquí a activar, es lo único que tendríamos que realizar. Y es importante que al momento que activemos, reiniciemos nuestro servidor de aplicaciones. Para el momento que se active, empiece a guardar la información correctamente. Si no se reinicia el servidor de aplicaciones, la información que se capture en ese lapso del día o 2 días de captura sin el reinicio del servidor de aplicaciones, no se va a almacenar. Esto puede presentarse mucho en un servidor que esté dedicado al sistema de contabilidad, donde no se apague, nunca se reinicie. Si no se reinicia, toda la información que se capture en una semana, 2 semanas, no se va a guardar en la bitácora. Debemos de leer bien el mensaje de confirmación. Y una vez reiniciado, se va a almacenar toda la información de la bitácora de operaciones. ¿Dudas con la activación de la bitácora de operaciones? ¿Cómo podemos ejecutar el reporte para ver la información? ¿El mantenimiento a la bitácora de operaciones? Nos comenta Angélica Cedillo, ¿tienes que estar en la empresa o sin abrir empresa? Tu comentario es acerca de la activación de habilitar la bitácora de operaciones. Tienes que tener cerrada la empresa al momento de activarla, porque vas a tener que reiniciar el servidor de aplicaciones. Si es al momento de activarla, hay que cerrar empresas, porque vamos a indicarle también a los usuarios que estén conectados que salgan del sistema, porque va a ser necesario reiniciar el servidor de aplicaciones para que se guarde la información. Muy bien. Como es un reporte en Excel, debemos de tener instalado Excel en el equipo, si no, no va a ser posible extraer la información y que la muestre el sistema en el reporte. Necesitamos Excel. Muy bien. Continuamos con nuestro siguiente tema. Son las utilerías.
Las utilerías son funciones especiales o procesos especiales del sistema que nos permite dar mantenimiento preventivo y correctivo a la información registrada dentro de nuestro sistema. Esto nos va a ayudar a tener una base de datos en correcto funcionamiento. El proceso es irreversible, por lo que se deben utilizar bajo condiciones especiales y con el conocimiento de los resultados que se esperan obtener al ejecutarlas. Adicionalmente es necesario realizar un respaldo previo. Son procesos exclusivos. Si tenemos una instalación en red y hay usuarios conectados, debemos comunicarles que salgan del sistema para poder ejecutar nuestras utilerías. Y siempre hay que tener esa cultura de generar un respaldo por si tenemos algún detalle en alguna utilería, no dañe más la empresa. Siempre hay que respaldar antes de ejecutar utilerías. El sistema cuenta con las siguientes utilerías: verificar cuentas, verificar IVA, verificar pólizas, reconstruir saldos de cuentas, borrar pólizas y saldos parcialmente, mantenimiento a la base de datos, saldo cero a la base de datos, y actualmente contamos también con la utilería de reconstrucción de asociación del ADD. Las tres primeras utilerías son nada más para verificar si no tenemos algún detalle, que es verificar cuentas, verificar IVA y verificar pólizas. En verificar pólizas sí trae la opción para verificar o corregir problemas. ¿Dónde se encuentran las utilerías? Menú empresa, utilerías. Y en el menú cierre tenemos eliminar periodos anteriores y una utilería que es la de generar póliza de saldos iniciales. Eliminar periodos anteriores y la utilería que nos va a ayudar a generar la póliza de saldos iniciales. Las utilerías sirven para realizar correcciones a la empresa que pudieron ser ocasionadas por situaciones como lo más común que se ha llegado a presentar: un corte en el suministro de energía eléctrica, un apagón de luz, daño físico del disco duro en donde se guarda la información, eliminación involuntaria de datos de la empresa, sabotaje a la información por parte de alguien. Que estas dos últimas, la eliminación involuntaria o el sabotaje de la información, si tenemos activado nuestra bitácora de operaciones, vamos a poder detectar en específico quién pudo haber hecho esos dos procesos. Muy bien, vamos a revisar nuestra primera utilería, verificar cuentas. Se ubica en el menú empresas, utilerías, verificar cuentas. ¿Qué nos pide? Tipo de cuentas. Si queremos conocer la naturaleza de alguna cuenta en específico o todas. Cuentas con dígito agrupador, todas las cuentas. Naturaleza. ¿Y para qué nos va a servir? Principalmente para revisar el árbol de cuentas, verificando si hay más de una cuenta de título, subtítulo o mayor en una misma rama. Esta utilería es un reporte que solo se muestran las cuentas con error. La corrección la debemos de hacer de forma manual. ¿Cuándo la vamos a utilizar? El reporte de balanza de comprobación muestra descuadre en saldos y el balance general se muestra cuadrado. Hay por lo menos una cuenta que tiene un nivel erróneo, está mal colgada o asignada. Vamos a revisar esta utilería. Empresas, utilerías, verificar cuentas. Voy a verificar mis cuentas tal como lo muestra el filtro para ver si tengo algún detalle.
no tengo errores. Vamos a ocasionar un error. Vamos a ir al catálogo de cuentas. Por la estructura que tengo no me va a dejar modificar. Porque tengo los segmentos a partir de la cuenta mayor. Los segmentos sí son nivel. Ok, voy a deshabilitar que me obligue a asignar agrupador del SAT para hacer las pruebas. Muy bien. Empresas, utilerías, verificar cuentas. Todas. Ciento dos, 0, 1. Ok. Cuenta mayor no. No me va a dejar modificar. Muy bien. Voy a crear una empresa nueva para hacer la prueba. Vamos a deshabilitar que no nos obligue el SAT, el agrupador SAT, para hacer nuestra prueba.
Ok. No me deja hacer la modificación. Sería cuando cargamos algún catálogo o hacemos modificación por medio de base de datos. No tengo una empresa para poderles mostrar la corrección de verificar cuentas. Sin embargo, el reporte lo único que nos va a indicar es en específico el código, el nombre de la cuenta y el error. Nos va a decir en específico el mensaje de error. Esta cuenta no acumula ninguna de mayor, por ejemplo. Por ejemplo, aquí cuando tenemos una cuenta afectable que tiene movimientos en específico, yo tengo movimientos en la cuenta de bancos, pero me dice la cuenta no acumula a ninguna cuenta de mayor. Este es el mensaje que más se van a poder encontrar, y es porque tienen movimientos y no tienen acumulado una de mayor. Entonces hay que ir a corregirla, y aquí hay que corregirlo manualmente. Hay que abrir el código 102.01001 Banamex 4488 y decirle a qué cuenta de mayor corresponde. Nada más cambiar el parámetro. Yo quería mostrarles otro ejemplo, pero nos vamos a ir con el más básico. En base a esto me dice la cuenta no acumula ninguna cuenta de mayor, Banamex 448. Si me voy al catálogo de cuentas, ya sea que busque la cuenta con el nombre o si identifico en dónde está, seleccionarlo. En este caso, mi cuenta de mayor debería ser de bancos, porque bancos nacionales debería ser subtítulos. Sin embargo, aquí yo puedo definirle cuál es la que yo quiero que sea mayor. Vamos a dejarlo como es correcto. Mi cuenta de mayor bancos nacionales va a ser subtítulo, y Banamex 448 cuenta mayor no. Vuelvo a ejecutar mi reporte. Y ya no está el error. ¿Por qué? Porque ya le dije esas cuentas a qué rama van a acumular. Perfecto. Vamos a pasar a nuestra siguiente utilería, verificar IVA. Esta utilería sirve para revisar la asignación del IVA causado que no tenga errores. Esta utilería es un reporte que solo muestra las pólizas con error. La corrección debe hacerse de forma manual. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Cuando tenemos errores en la asignación del IVA causado, cuando hay errores en los periodos de causación. Vamos a revisar la siguiente utilería, verificar pólizas. ¿Esta utilería para qué nos va a servir? Para encontrar pólizas descuadradas o movimientos con tipos de cuenta no permitidos según el tipo de póliza al que pertenecen, para que posteriormente sean corregidas de forma manual. ¿Cuándo la debemos de utilizar? Cuando hay descuadre en la información de la empresa que no se soluciona con la reconstrucción de saldos de cuentas. También si presentamos algún problema de cuadre durante la captura de una póliza
después de una falla eléctrica. Digamos que estábamos a media póliza y hubo un detalle y no nos deja capturar. Hay que verificar pólizas para que libere esa información. Ok. Empresas utilerías, verificar IVA. Nada más me pide un rango de periodo. Perdón, rango de pólizas de acuerdo a fechas. Y aquí tenemos en la cuenta de Banamex 448 nos dice póliza donde los cargos a cuentas de flujo efectivo no coinciden con el total de ingreso. 1 de enero, ventas del día. Cargos a cuenta de efectivo no coincide con el IVA causado. Si le damos clic en el recuadro azul, que es nuestro detalle del reporte, aquí nos va a decir en específico el problema. Tenemos un importe total de 18.500 cuando el cargo es por 20.000. No coincide. El importe total debe ser 20.000. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir al mes de enero y abrir la póliza del número 1 de ingresos y editarla. ¿Recuerdan cómo lográbamos mostrarle la ventana de IVA causado? Es con F6. Y aquí ya lo corregimos. Importe total 20.000. Vamos a ejecutar nuevamente nuestro reporte. Y ya ese ya no me marca el error. Ya me marca el error con las futuras pólizas. Tendríamos que ir de una por una para poderlas corregir. Marzo, abril y mayo. F6. Un ejemplo. Volvemos a ejecutar nuestro reporte. Menú empresa, utilerías, verificar IVA. Y así vamos a ir corrigiendo cada una de las pólizas. Podemos imprimir este reporte o guardarlo en Excel o en PDF para no estarlo ejecutando cada vez e ir haciendo la corrección. Una vez hechas las correcciones, solamente vamos a ver las cuentas de flujo efectivo con los mensajes de título sin desglose de errores. Muy bien. Y verificar pólizas, encontrar pólizas descuadradas o movimientos con tipo de cuenta no permitido. Esto se encuentra en el menú Empresas, Utilerías, Verificar pólizas. Reportar problemas o corregirlos en un rango de fecha en específico. Proceso terminado con éxito, no se encontraron errores. Pólizas procesadas. No hay ningún error. Si tuviéramos descuadre en las pólizas o diferencia entre totales y movimientos, este reporte nos mostraría en específico la póliza que tiene ese descuadre para poderla abrir y editarla correctamente.
Vamos a continuar con nuestra siguiente utilería, que es reconstruir saldo de cuentas. ¿Para qué nos va a servir esta utilería? Para encontrar las diferencias entre los saldos de las cuentas comparadas contra sus movimientos en las pólizas. ¿Cuándo la vamos a usar? Cuando existan problemas de cuadre en la contabilidad y la cuenta de cuadre no tenga movimientos. De forma preventiva, para corroborar el estado de los saldos de las cuentas. Igual cuando tengamos diferencia en los reportes, veamos que la balanza y el balance no nos muestra la misma información, hay que ejecutar la reconstrucción de saldos de cuentas. Si la reconstrucción de saldos de cuentas no nos corrige ese problema en específico, para eso está verificar pólizas, para que ya se vaya un poco más a fondo y nos diga qué pólizas son las que tienen el error en específico. ¿Dónde se encuentra la utilería? Empresas, utilerías, reconstruir saldos de cuentas. ¿Qué nos da el menú? El filtro, perdón. Corregir problemas o reportarlos. Nos da seleccionar un ejercicio en específico, periodo en específico y el tipo de cuentas. Si nosotros seleccionamos 2016 enero, va a ser una revisión de todo el ejercicio desde enero. Del mes que le pongamos, desde el periodo, desde ahí va a ser la corrección. Vamos a ejecutar nuestra reconstrucción de saldos con la opción corregir problemas. Dependiendo de la información que se tenga capturada, es el proceso que va a tardar la utilería. Si tenemos una empresa que tiene demasiada información, puede llegar a tardar de 10-15 minutos dependiendo. Proceso terminado con éxito, total de cuentas reconstruidas 931, cuentas con error 0. Continuamos con nuestra siguiente utilería, borrar pólizas y saldos parcialmente. ¿Para qué nos va a servir? Para eliminar la información contable de una empresa a partir de un periodo determinado, pero conservando todos los catálogos que se hayan capturado en ella, cuentas, monedas, segmentos, negocio, etcétera, segmentos de negocio, etcétera. ¿Qué es lo que va a hacer en específico? Va a eliminar todas las pólizas o documentos capturados de un periodo determinado, a partir de un periodo determinado. Nada más va a borrar documentos, no se va a llevar catálogos. ¿Cuándo lo vamos a usar? En la empresa se capturó un cargo, se capturó a cargo una cantidad importante de pólizas incorrectas. Por ejemplo, en 3 meses consecutivos estuvo capturando mala información y la corrección no soluciona ni traspasando auxiliares, porque es demasiada información. Se pueden eliminar o se duplicaron, por ejemplo. Ahí te va a indicar cuando quieres eliminar esa información. Existe un error persistente en la información de la empresa en un periodo determinado. Digamos que en el mes de junio del mes anterior se capturó toda la información mal. No se puede ni traspasar de auxiliares ni creando cuentas nuevas. Todo está mal porque contratamos a un auxiliar contable nuevo y hizo lo que quiso con nuestra empresa. Para eso nos va a servir esta utilería, para decirle: va a borrar pólizas y saldos desde un ejercicio en específico y desde el periodo tal al periodo vigente. Aquí me muestra hasta diciembre porque periodos 7, perdón, periodos 1.
Empresa, utilerías, borrar pólizas. Desde febrero de 2016 hasta diciembre de 2017. Y yo puedo jugar con los filtros. Este proceso de borrar pólizas y saldos parcialmente es muy parecido al proceso que tenemos en el bajado de pólizas. En el menú pólizas, bajar pólizas, es muy parecido a este proceso. Borrar las pólizas bajadas. Si yo selecciono mi rango de fechas de pólizas que quiero bajar y marco esta casilla, me va a borrar las pólizas. Este proceso que tenemos aquí es similar a nuestra utilería que estamos revisando. Borrar pólizas y saldos parcialmente. Digamos que tenemos dos formas de lograrlo. Desde esta utilería o al momento de bajar pólizas seleccionando esta opción, borrar las pólizas bajadas. Nos comenta Alberto Candela: al eliminar pólizas de un ejercicio completo, también se eliminan las pólizas de cierre y también las de ajuste. ¿Y qué pasa con los ejercicios y los saldos registrados en la base de datos? Se va a eliminar permanentemente todos los documentos. Los ejercicios quedan en la tabla, esos no se eliminan, pero la información ya no va a estar. Si ejecutamos reportes ya no va a estar esa información. Es como si elimináramos las pólizas con la opción que les comentaba hace un momento. El ejercicio va a estar porque no tenemos una utilería hasta el momento que borre esa información, sino hasta que pasemos aquí en eliminar periodos anteriores. Nada más va a eliminar documentos, muy bien, de un rango determinado de fechas. De un filtro donde seleccionemos el mes, de ese mes en adelante, que elimine la información. Ok, continuamos con nuestra siguiente utilería. Mantenimiento a la base de datos. ¿Para qué nos va a servir? Para reparar una base de datos dañada y reduce el volumen de esa base de datos, eliminando la información que es temporal o que ya no es necesaria. Mantenimiento a la base de datos. ¿Qué nos menciona? Proceso para mantenimiento base de datos. Empresa, me da el nombre de mi empresa. Y las opciones que tengo a seleccionar son reparación de base de datos o reducción de base de datos. También en ocasiones cuando intentamos abrir la empresa nos manda algunos errores. Un syscolumns, no sé si les ha tocado ese mensaje. Hay que ejecutar el mantenimiento a la base de datos. La reducción de la base de datos, lo único que hace al momento de reducir a la base de datos es que en algunos logs del sistema se guarda información que ya no es necesaria, y eso hace que la carpeta, que el archivo físico, el .mdf, tenga un peso ya demasiado grande. Entonces la reducción de la base de datos lo que hace es borrar esa información temporal que se va almacenando, para que también el peso de la base de datos disminuya y al momento de ejecutar reportes o ejecutar utilería sea más rápido el acceso. Y como ya sabemos, dentro del sistema tenemos ya nuestro catálogo de cuentas bancarias. Por eso se agregó la utilería de reconstruir dígitos del número de cheque. Para incrementarlo, definir un nuevo número de dígitos.
Esta utilería es de bancos, la podemos ver visible en contabilidad porque ya tenemos un catálogo de cuentas bancarias. Y nada más lo vamos a utilizar para incrementar el número de los dígitos del cheque. Decirle aquí que en vez de 4 sea 5 o 6, dependiendo ya la captura que se tenga en los registros de nuestras pólizas de egresos. Nos comenta Alberto Candela, ok, pero por ejemplo la balanza de los ejercicios siguientes no tendrán diferencias, dependiendo aquí la información que tú dejes al borrar las pólizas y saldos parcialmente. Pero si ya no quieres llevar la información del ejercicio anterior, quieres empezar de nuevo, puedes ejecutar esta utilería. El uso de la utilería es nada más para eliminar la información contable de una empresa a partir de un periodo determinado. Por ejemplo, si te equivocaste todo el mes de enero a julio, puedes eliminar esa información y volverla a recapturar. Si te va a dar consecuencias o va a haber diferencias en la balanza del ejercicio siguiente porque no vas a tener tu información actualizada, pero el usuario ya supo o ya está consciente que si hubo problemas en la captura de ese rango de periodos y se tiene que corregir. Puedes borrarlas, volver a capturar o ir de una por una e ir capturando, ir corrigiendo la información. Ya aquí es de su decisión del usuario cómo quiera corregir su información. Muy bien, continuamos con nuestra siguiente utilería. Saldo cero a la base de datos. Menú empresas, utilerías. Saldo cero a la base de datos. ¿Para qué nos sirve esta utilería? Elimina la historia completa de la empresa en lo relacionado con movimientos que son pólizas, saldos de cuentas, segmentos de negocio, causación y devolución de IVA. Esta utilería lo único que nos va a dejar son los catálogos. Nos va a borrar toda la información que se le haya capturado. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Cuando deseas hacer una copia de una empresa que usará los mismos catálogos de la empresa original, pero que su registro comience en un nuevo ejercicio. Digamos, creas una empresa nueva, te llevas ese respaldo, haces saldo cero en el respaldo de la nueva empresa y ahí empiezas a trabajar. Traes la misma información, traes tu catálogo de cuentas contables, de segmentos de negocio y deseas capturar del año 2017 en adelante toda tu información. No es un borrado parcial, te borra todo, toda la información relacionada con documentos. El saldo cero a la base de datos, todas los sistemas, no sé si lo han revisado, por ejemplo factura, Minpack, también traen el saldo cero. Borra toda la información capturada en las tablas, claro, en documentos. ¿Qué nos va a pedir nuestro filtro en esta utilería? Menú empresas, utilerías, saldo cero a la base de datos. Lo único que nos dice es lo que va a realizar: datos actuales, datos nuevos después del proceso, te da el filtro de las fechas y lo único que te va a hacer es eliminar toda la información, dejarla en cero. Todas tus pólizas ya no van a estar, ni tus saldos. Continuamos con nuestra siguiente utilería. Empresas, utilerías, reconstrucción, asociación en el ADD. Esta utilería la vamos a utilizar cuando tengamos o carguemos nuestras pólizas de un sistema comercial, por ejemplo factura electrónica, punto de venta, Minpack, o
que se carguen TXTs de pólizas con herramientas externas. Antes de ejecutar la utilería, ya deben de existir los XMLs que se van a relacionar a la póliza en el ADD. Por ejemplo, factura electrónica o admin pack no manejan ADD, tienen almacén digital. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bajar esos XML del almacén digital, cargarlos en el ADD de la empresa de contabilidad, hacer mi contabilización para que genere mi TXT, ya sea que lo baje el TXT si estamos fuera de red, o hacer mi contabilización para que se creen las pólizas en mi sistema contable. Como ya trae la relación del XML o del UID en el encabezado y en los movimientos, al momento de ejecutar esta utilería va a detectar ese UID que está en el ADD y lo debe de relacionar con la póliza para cumplir con la obligación de la contabilidad electrónica. Por default nos muestra el RFC de nuestra empresa y la fecha inicial en un rango de fecha en específico y fecha final. Reconstruir asociación y eliminar asociaciones no existentes en el ADD. Reconstruye la asociación de los documentos bancarios, documentos de gasto y pólizas con el correspondiente comprobante en el ADD. Debe de existir ya el XML en el ADD antes de ejecutar esta utilería. Muy bien. Nos comenta Abelardo Reyes: ¿es recomendable deshabilitar esto en todos los usuarios? Me refiero al saldo base cero, saldo cero a la base de datos. Sí, si manejas usuarios, yo te recomendaría deshabilitar esa opción, que no se ejecuten utilerías, para que no vayan a hacer mal uso de la información de la empresa. Muy bien. ¿Dudas con la utilería de reconstrucción de ADD? Reconstrucción asociación en el ADD. Continuamos con nuestra siguiente utilería, que es generar póliza de apertura de saldos iniciales. Se encuentra en el menú cierre, generar póliza de apertura de saldos iniciales. ¿Para qué nos va a servir? Lo que hace esta utilería es crear una póliza con los saldos de una empresa que ya está en operación, para que al crear una nueva empresa estos sean sus saldos iniciales. Digamos que tú tienes ya una empresa con información desde el 2004 y ya no te interesa llevar esa empresa porque ya es demasiado pesada y la captura es lenta, la ejecución de reportes es lenta. Vas a iniciar en el 2016 una empresa nueva, entonces te necesitas llevarte tus saldos iniciales. En diciembre tú generas tu póliza de saldos iniciales, creas tu TXT, creas tu empresa nueva con tus catálogos, toda la información necesaria, y cargas esta póliza. Desde el menú pólizas, cargar pólizas, cargas esta póliza de cierre y te va a crear todos los saldos de tus cuentas, te los va a poner con sus importes correspondientes. Claro, ahí tienes que tener en cuenta que debes de tener tu empresa creada a 2016 para que cargues la empresa en diciembre 2016. Perdón, cargues tu póliza en 2016 diciembre, hagas tu cierre y se pasen los saldos al 2017. ¿Cuándo la vamos a usar? Para migrar la empresa en la que trabajas actualmente a una nueva empresa con saldos iniciales, pero sin conservar su historia contable. Muy bien. Y por último, nuestra utilería, eliminar periodos anteriores, donde se ubica en el menú cierre, eliminar periodos anteriores. ¿Qué nos solicita? En el filtro
Definir fecha para borrar datos, conservar saldos desde 2016 y la fecha en específico que quiero conservar mi información. Ok, ¿qué es lo que va a hacer o para qué nos sirve? Va a borrar los saldos anteriores al ejercicio indicado y las pólizas anteriores a la fecha indicada, incluyendo sus datos asociados, y conserva los acumulados al inicio del ejercicio. ¿Cuándo la vamos a utilizar? Cuando se haya definido un número fijo de ejercicios para conservar en la empresa, ya sea por políticas internas o porque ya no les son necesarios fiscalmente. Desea optimizar el espacio en disco o bien el espacio requerido para respaldar la información de la empresa. La empresa tenga una base de datos que está llegando al límite máximo, soportado por el manejador de base de datos, en este caso SQL, recordando los espacios de almacenamiento del SQL Server 2000, que ya no es compatible con nuestro sistema, te almacenaba 2 GB, 2005 4 GB y 2008 R2 ya te almacena hasta 8 GB. En el filtro lo único que le vamos a indicar es que queremos conservar los datos del ejercicio 2016 y que conserve las pólizas de un periodo o un rango de fechas en específico en adelante. Yo aquí nada más tengo un ejercicio. Si tuviera más ejercicios me mostraría la información y en el rango de fechas me diría: se eliminarán saldos desde la fecha 2015 por ejemplo, y pólizas desde 2015 enero hacia 2016. Me consulta René Medina: ¿puedes por favor repetir los factores que hay que tomar en cuenta para utilizar la utilería del ADD? Ok, lo único que tenemos que tener en cuenta principalmente es que el XML ya esté cargado en el ADD de contabilidad. Para el momento que contabilices o que cargues tu TXT generado con alguna herramienta externa, al realizar la utilería asocia automáticamente el XML en el encabezado, el UID, en el encabezado o en los movimientos. Se supone que a partir de la versión 8.10 ya no debemos de ejecutar la utilería. Al momento que el XML ya está en el ADD y se carga el TXT o se hace la contabilización, si detecta que en el ADD ya está el XML, la relación se debe hacer automáticamente. Solamente vamos a ejecutar la utilería en algunos casos donde no se haga la relación, pero les confirmo que a partir de la 8.10, si ya está el XML en el ADD y se carga el TXT, se hace la relación automáticamente. Al momento de abrir la póliza, en el ADD les debe demostrar habilitado ver CFDIs asociados, o al momento de abrir los movimientos la relación con el UID. Se los debe demostrar de esta forma: ver CFDI asociados, habilitado, y en cada movimiento su relación con el XML. En algunos casos en específico que no se haga esta relación es donde debemos de ejecutar esa utilería, reconstruir asociación en el ADD, o que hayamos perdido nuestro ADD y carguemos el XML, los XML nuevamente en un ADD nuevo. Las pólizas tienen la asociación, pero los XMLs no existen en el ADD porque lo perdimos, el usuario eliminó el ADD, se dañó el ADD, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Crear un ADD nuevo para la empresa de contabilidad. Cargamos los XMLs con XML en línea o los bajamos directamente del portal del SAT, se cargan en el ADD y se ejecuta la utilería. ¿Por qué? Porque la póliza guarda en el encabezado y en los movimientos la relación. Como la póliza está guardando esa relación,
al cargar el XML y reconstruir, ya se debe hacer la asociación correctamente. ¿Dudas que tengan acerca de las utilerías? Nos comenta Verónica Jiménez. Entonces el programa de XML en línea debo tenerlo en donde tenga el Compact GUI comercial. No, XML en línea debe estar donde esté contabilidad, porque es donde vas a cargar los XML al ADD de contabilidad. Porque tengo en una máquina contabilidad y XML en la otra comercial. Yo te recomendaría tener instalado XML en línea donde está contabilidad, porque acuérdate que cuando haces interfaz, el ADD que manda o el que rige es contabilidad. Ahí es donde se va a almacenar la información. ¿Por qué? Porque de ahí se va a generar la contabilidad electrónica. Nos dice Alberto Candela, si ejecuto la utilería de asociación de XML y durante el proceso algunos XML no existen, pero las pólizas sí tienen el UID, las pólizas que no tuvieron XML en el ADD son modificadas o no pasa nada con ellas. Ok, ¿recuerdas en la utilería que tenemos dos opciones para marcar o desmarcar? Reconstruir asociación o eliminar asociaciones no existentes en el ADD. Si tú marcas eliminar asociaciones no existentes, si la póliza tiene el UID en encabezado y movimiento relacionado, no va a pasar nada, va a seguir la relación. Donde se eliminaría la asociación sería en el XML. Es muy importante también recordarles que el XML que cargas en el ADD, al momento que se relaciona, hay un campo en el XML ya dentro del ADD que se llama metadata. En ese metadata se guarda la información de la relación que se tiene con el sistema de contabilidad. Si el XML en su metadata tiene una relación con una póliza que no existe en contabilidad, esa información se va a eliminar. Es por eso esta opción, eliminar asociaciones no existentes en el ADD. Si el XML dice que está asociado a la póliza 100 del periodo julio y no existe, te elimina esa asociación para que lo puedas asociar con otra póliza. Pero la póliza que tiene la asociación de UID encabezado en movimientos, esa asociación se queda, no se elimina. La que se elimina es el XML. ¿Qué es el metadata? O rápidamente voy a abrir mi ADD para explicarles lo del metadata. Recuerden que si nos vamos al ADD, en nuestro listado le damos clic derecho expediente. Eso que vemos ahí lo vamos a ver en un campo, en un nodo, en el XML que se llama metadata, que es el que va a hacer la relación con nuestra póliza. Por ejemplo, este folio 2 está asociado y aquí me dice a contabilidad, a la póliza de egresos, ejercicio 2016, periodo 7, número 1 y mi empresa tal. Si yo tuviera un XML cargado y que tuviera una relación a una empresa o a una póliza que no existe, esta información es la que se va a eliminar. No se va a eliminar lo de la póliza, se va a eliminar lo del XML. Muy bien. Ok, el proceso de la reconstrucción de asociación del ADD, debemos de tener ya cargados nuestro XML en el ADD y después contabilizar o cargar nuestro TXT de pólizas para que se haga la relación automáticamente. En versión 8.10 en adelante
si ya tenemos el XML en el ADD cargado, recibido o emitido, y cargamos nuestro TXT de pólizas o generamos nuestra contabilización de factura electrónica o AdminPack, la relación se debe hacer automáticamente, porque dentro de la póliza ya está asociado el UID en documento, que es encabezado, y movimiento. Al haber esa relación, al momento que el sistema detecte que ya existe el XML en el ADD y la póliza trae esa asociación, al abrir su póliza debe de estar de la siguiente forma: habilitado, ver CFDI asociados, desasociar asociación, etcétera, y por movimientos en la parte izquierda los movimientos del XML. En algunos casos en específicos, nada más que no les haga esta relación, hay que ejecutar la utilería para decirle el rango de fechas en específico. La utilería se va a ejecutar cuando nosotros tengamos un daño. Bueno, este ejemplo que les comentaba era cuando no se haga la relación automático en algunas pólizas, se ejecuta la utilería. Pero si tenemos un daño del ADD, se borró, se eliminó, etcétera, hay que crear un ADD nuevo para nuestra empresa de contabilidad, hay que cargar los XMLs y ahí sí tendríamos que ejecutar la utilería desde el rango de inicio de captura de mis pólizas para que haga la asociación. Como el XML trae el UID, el sistema debe hacer la relación automáticamente. Ese sería el proceso en específico. No sé si tengan alguna otra duda. Muy bien. De mi parte sería todo en esta sesión. Les deseo un excelente día. Nos vemos después.